Hola, ¿qué tal a todos los que me escuchan en este momento, a los amigos de las redes sociales y a la gente en general? Quiero, como les había avisado en un video anterior, poder hablar con ustedes acerca de lo que significa la Pascua. No solamente en el tiempo bíblico, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, sino también lo que significa la Pascua para nuestro tiempo. Quiero comenzar leyendo un versículo de la palabra, un texto de la Biblia que habla precisamente acerca de esto. Está en Éxodo capítulo 12 y versículos del 1 al 7, del 11 al 14 también. Vamos a leer. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre, haréis cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, porque es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Así de los hombres como de las bestias ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante nuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y del versículo 21 al 27 dice: Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este vuestro rito?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Amén. La palabra del Señor entonces explica que en el tiempo, ya cuando estaban a punto de salir, el pueblo de Israel estaba a punto de salir de Egipto, y el Señor le dio la indicación a Israel: ojo, antes de salir, ustedes van a celebrar la Pascua, van a sacrificar un cordero, y la sangre de ese cordero, van a aplicar la sangre sobre la puerta, sobre las ventanas, sobre los marcos de las puertas también, como una señal. Y el ángel de la muerte, que va a herir a todos los primogénitos de los egipcios, cuando pase por las casas y vea la sangre, esa será la señal para que el ángel de la muerte no entre y no hiera a los israelitas. ¿Ves? Esa fue la instrucción que Dios dio. Quiero decirles algo acerca del origen de la palabra Pascua. La palabra Pascua en hebreo se dice Pesaj. La palabra Pesaj significa pasar de largo o también pasar por alto. Es un significado muy especial, sobre todo para este tiempo que estamos viviendo. El ángel de la muerte simboliza
el juicio de Dios. Es el juicio de Dios contra los egipcios, el juicio de Dios contra Egipto. En el versículo 22, la segunda parte, recuerden ustedes que dice la palabra del Señor que, espere, yo regreso a ese versículo. Dice, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Entonces está hablando de confinamiento. El pueblo de Israel estaba en confinamiento. Entonces, el tiempo exacto antes de Israel salir de Egipto hacia la tierra prometida, ellos tuvieron un proceso, una fase, como una etapa de confinamiento, en donde afuera de la casa se movía el ángel de la muerte. Había mortandad, pero al interior de la casa ellos estaban seguros. ¿Por qué estaban seguros? Porque estaban cubiertos con la sangre del cordero que habían sacrificado. Es importante tener en cuenta esto. La celebración de la Pascua. La Pascua es una celebración que fue establecida por Dios mismo para que Israel pudiera conmemorar cada año la liberación que Dios dio al salir de Egipto. Entonces cada año se celebraba la Pascua, cada año se sacrificaba el cordero para conmemorar lo que Dios había hecho como una manera de agradecer a Dios por darles la libertad. Pero quiero decirles algo, proféticamente es muy importante entender que la sangre del cordero que sacrificaban en la Pascua, esa sangre fue la que permitió que se abriera la puerta espiritual para que ellos pudieran salir de Egipto. O sea, Egipto los tenía esclavos, espiritualmente ellos estaban atrapados. Existen regiones de cautiverio, no es el tema que vamos a hablar ahora, pero Egipto estaba espiritualmente en una región de cautiverio que era espiritual, no solamente física, también era espiritual. En las regiones espirituales ellos estaban atrapados y la sangre del cordero fue de esa sangre que sirvió de expiación por el pecado de Israel. Esa sangre fue la que permitió que la puerta de la región de cautiverio donde ellos se encontraban pudiese ser abierta y pudieron salir. Y de hecho el mar rojo, cuando se abrió, es una respuesta natural a la apertura de la región de cautiverio donde ellos se encontraban atrapados. Esto es importante porque por lo que vamos a hablar ahora más adelante. También la Pascua representa un anuncio profético del Cordero de Dios, porque es Dios mismo quien pondría el Cordero del sacrificio para expiación de nuestros pecados. Dios mismo hizo la Pascua y dio el Cordero. Entonces, cuando Dios estableció la celebración de la Pascua, proféticamente Dios estaba profetizando al pueblo de Israel que pronto vendría un Cordero perfecto cuyo sacrificio sería único por una sola vez para todos los tiempos, todas las edades, y que no sería necesario seguir sacrificando cada año una vez que ese Cordero hubiese sido sacrificado. El Cordero de Dios, Juan el Bautista, una vez que vio a Jesús a lo lejos, en primera de Juan capítulo 1, versículo 29, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice la palabra que Juan el Bautista vio a lo lejos a Jesús y señaló a los que estaban con él, les dijo, miren, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista hizo esta declaración de que él es el Cordero de Dios, estaba afirmando, ya no es necesario seguir sacrificando corderos, ya no es necesario seguir sacrificando la Pascua para buscar la expiación de pecados, porque ahora vino el Cordero de parte de Dios, el Cordero perfecto. Por eso se llama el Cordero de Dios, porque los otros corderos eran simplemente animales que Israel criaba, que Israel cuidaba, para luego ofrecerlos en sacrificio. Sin embargo, este Cordero había sido enviado del mismo cielo, de la misma eternidad, del mismo tercer cielo, de la morada de Dios. Fue enviado ese Cordero y fue Dios mismo quien lo ofreció en sacrificio. Es cuando Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hizo una declaración poderosa, porque es como decir, el tiempo
el tiempo que celebraban la Pascua, un anuncio profético ahora se cumple. Entonces, cuando la profecía se anuncia de que en el tiempo futuro va a pasar algo, la profecía se anuncia, pero llega un momento en que el tiempo de Dios desciende a la tierra y se cumple, y cuando hay un cumplimiento, es un profeta de Dios el que confirma, hecho está, como lo que dijo el Señor, porque recuerden ustedes que Jesús también es el profeta de profetas, y Jesús en la cruz dijo consumado es antes de morir. Cuando él dijo consumado es ya se cumplió el plan de salvación para la humanidad. ¿Por qué? Porque él fue entregado en sacrificio. Por eso Juan el Bautista hizo esa declaración. Jesucristo el Hijo de Dios es el Pesaj de la humanidad. Romanos capítulo 3 versículo 25, recuerden que Pesaj es una palabra hebrea que significa pasar por alto. Y miren lo que dice el versículo de Romanos capítulo 3, el versículo 25. Quiero leérselo acá literalmente, porque la verdad, el libro de Romanos, el capítulo 3 sobre todo, es uno de los pasajes de la Biblia que más me conmueve, porque es uno de los pasajes que más habla de la gracia de Dios. Es uno de los pasajes que más habla sobre la verdadera condición tuya y mía, de que es la gracia, nosotros no nos merecemos nada, nadie tiene la capacidad de hacer lo bueno, todos hemos sido perversos, pero dice en el versículo 25 de Romanos 3, dice, a quien Dios puso, está hablando de Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. A causa, miren lo importante lo que sigue, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sí ve? Dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Está diciendo pasar por alto, entonces a causa de que hizo Pesaj por nuestros pecados, pasó de largo, pasó por alto. O sea que está hablando que el sacrificio de Jesús fue el Pesaj perfecto que salvó a la humanidad del pecado. Eso fue lo que sucedió. Comer el cordero, después de que la sangre se usaba para los dinteles y esto, su carne era comida por la familia. Ellos comían, participaban, sacrificaban el cordero y participaban del cordero, lo preparaban como la cena normal. Comer el cordero en este tiempo significa, como dice en San Juan capítulo 6, del 54 al 55, dice, mire que Jesús mismo dice, en San Juan capítulo 6 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces está hablando, yo soy el cordero, coman de mi sangre y beban, coman de mi carne y beban de mi sangre. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. No es un sentido literal, obviamente, pero está hablando precisamente cómo se come la sangre, la carne del cordero, cómo comemos nosotros, cómo podríamos comer la carne del cordero de Dios. Comemos la carne del cordero de Dios cuando creemos en Jesucristo, cuando aceptamos su palabra, cuando lo recibimos como nuestro Señor y Salvador y cuando le obedecemos, cuando comenzamos a tener un cambio de vida. No te estoy hablando de que te metas en una religión, yo no te estoy invitando a que te metas a una religión, las religiones no salvan, las religiones no hacen eso. Te estoy invitando simplemente a abrir tu corazón a Jesucristo, porque Él es el Cordero de Dios, Él es el único del que nosotros podemos comer de su sangre, es decir, todas las palabras de Jesús, al comerlas es porque estamos aceptando lo que Él dice y estamos creyendo. Cuando tú crees en Jesús, cuando tú aceptas su señorío en tu vida, tú aceptas el gobierno de Jesús en tu vida, estás comiendo su carne. Eso es lo que sucede. Y así te dice el Señor, en este tiempo te estoy llamando para venir al verdadero Cordero y entrar bajo cobertura,
La religión la religión te cubre de una sangre falsa. No hay ninguna práctica religiosa o medicina que te proteja de los tiempos difíciles que vendrán. Así te dice el Señor. Así dice el Señor. Quiero decirles que ya está en marcha un plan mundial en donde a través de la ciencia se están creando ya grandes abominaciones. A través de la biogenética, a través de la alteración del ADN, a través de muchas cosas que científicamente se están haciendo hoy en día. Hay pruebas en internet, hay información de lo que nosotros nos podamos imaginar. A una organización en Estados Unidos llamada DARPA que está desarrollando muchos estudios científicos. Hoy en día hay animales que poseen ya ADN humano, que son mitad animales y son mitad humanos. Son abominaciones. Y lo mismo, ¿cuál es el objetivo del diablo? A través de todo esto, poder crear poco a poco, ir distorsionando el ADN, ir distorsionando el diseño del hombre como Dios lo creó originalmente, para crear una superraza, una raza de superhumanos, lo que se llama el transhumanismo, que más adelante voy a estar hablándoles acerca de eso. Todo esto son avances de la ciencia. Yo no digo que toda la ciencia sea mala, porque la ciencia, cuando es en beneficio de la salud del hombre, cuando es en beneficio de muchas cosas, la ciencia y la tecnología como tal no son malas. Malo es la intención del hombre para tratar de construir una cultura, de construir una creación diferente a Dios. Y todo esto gira en torno de no necesitar a Jesucristo como Salvador, de no necesitar arrepentirse, porque el plan es lograr crear seres humanos que puedan ser eternos, que puedan vivir eternamente. Y muchas de estas cosas se están desarrollando y están siendo posibles porque el diablo es el que inspira toda esta ciencia diabólica que se está llevando a cabo. Así que los tiempos que vienen, mi querido hermano y amigo que me está viendo en este momento, los tiempos que vienen para el mundo no son fáciles. Y no podemos ser escépticos, porque hay mucha gente que se burla y piensa que todo esto son temas de mucho misticismo ¿cómo se le dice a esto? O delirios de persecución de algunos cristianos que les gusta crear terror entre la iglesia. Y esto no es una historieta, esto es algo muy real. Y tenemos que adoptar las cosas con la seriedad que amerita. Muchos hombres de Dios que han investigado acerca de estos avances científicos y el transhumanismo, acerca de hacia dónde va la ciencia. La iglesia necesita saber hacia dónde va la ciencia. La iglesia necesita saber qué significa la biogenética, qué significa la alteración de un ADN, qué significa la nanotecnología, qué significa la cibernética. Necesita saber acerca de todo esto. Gloria a Dios por el ayuno, la oración y porque el Espíritu Santo nos revela todas las cosas. Pero también es necesario informarnos y es necesario que la iglesia esté apercibida. Dice la palabra del Señor que muchos serán engañados y aún los redimidos. Dice la palabra. Eso lo dice Pablo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, cuando habla del hijo de la perdición. Cuando habla del hijo de perdición está hablando de un hombre líder mundial que se levanta en medio de todo y dice que es Dios. Y bueno, y todo el tema de lo que nosotros sabemos como el anticristo, que no trato este tema en este momento, pero quiero que la iglesia pueda ser apercibida acerca de esto. Entonces, a través de la ciencia se están creando abominaciones, como les estaba diciendo. Hay alteraciones genéticas del ADN del hombre con falsas expectativas, con engaños. Hoy en día hay gente que se está prestando de manera voluntaria para que su ADN sea alterado. Y hay personas que ahora ya son híbridos. Híbrido quiere decir que es de dos naturalezas, animal y humano. La verdad no quiero imaginarme qué tipo de criaturas salen de todo esto, pero eso ya existe.
Eso existe totalmente, eso no es película, ni siquiera es un anuncio de lo que va a pasar, ya está en funcionamiento. También las acciones, también van a continuar en el mundo las acciones de exterminio de varios sectores de la población en el mundo. Van a continuar esas acciones de exterminio. Y todo lo que haga la gente que no mire al Cordero, o sea, todo, el diablo va a hacer todo lo posible para que la gente pierda la vista, para que la gente deje de ver al Cordero, para que la gente deje de poner sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como dice en Hebreos capítulo 12. Eso va a suceder. Recuerde lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque el autor del libro de Hebreos dice, pongan los ojos en Jesús, no se desenfoquen, porque la ciencia va a aumentar, como dice también en Daniel. El libro de Daniel capítulo 12 dice, y la ciencia aumentará y la gente correrá de aquí para allá. La tendencia es que la gente se deslumbre, que la gente se desenfoque, que la gente pierda el norte y se olvide de quién es su creador. Y ahí es donde el diablo los puede atrapar en la mentira. Y por eso en este pasaje que hemos estudiado de la Pascua, el Señor nos llama a conservarnos firmes, a mantener la fe en Jesucristo. Todo esto también el diablo busca que pongamos la esperanza en la ciencia, en medio de las crisis que vendrán, porque van a venir crisis, vienen crisis que son creadas por la misma ciencia. Muchos virus que están circulando en el mundo son creados desde los mismos laboratorios científicos. Y una vez que el virus ya está generando la crisis, aparece la vacuna. Y muchas ocasiones ha sido así. Haces un trabajo como de brujería, cuando el brujo trae maldición a un territorio y después le ofrece sus servicios a los pobladores del territorio. Es igual, es de la misma manera. Dios está preparando a la gente sobrenatural para que con demostración del poder del Espíritu Santo la humanidad recuerde que solo Él es Dios. Y algo que te quiero decir, la sangre del Cordero, la sangre que Jesús derramó en la cruz, esa sangre es la única que nos abre la puerta para poder salir de la cautividad de Egipto a la libertad que Jesucristo nos da, la vida eterna. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Yo no sé qué pienses tú, tal vez muchas personas que me están escuchando sé que no son cristianas, que es tal vez la primera vez que han escuchado acerca de Jesús. Déjame decirte que Jesús no es una religión. Yo antes de conocer del Evangelio, antes de tener un encuentro con Jesús, yo era atea. Y yo era atea porque desde niña fui muy maltratada por las religiones. Y yo comprendí desde muy temprana edad que las religiones no tenían la respuesta. Y por eso pensé que Dios no existía. Porque las religiones me mostraban algo ilógico. Hablarle a una estatua, hacer esto, hacer aquello. Y yo veía que la vida de la gente no cambiaba. Pero cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tu vida cambia de verdad. Porque Jesús no es una religión. Tú puedes practicar muchas religiones, tú puedes ir a todos los templos que quieras, viajar por todo el mundo y conocer todas las culturas y todos los sistemas de culto que se te ocurran. Pero solamente hay alguien que te puede dar el camino para llegar al cielo, para llegar al Padre, al verdadero Dios y Creador. Y su nombre es Jesucristo. Por eso hoy quiero hacer esta oración contigo. Ahora vamos a entrar proféticamente, estamos entrando ya en un nuevo tiempo. Este nuevo tiempo no es solamente la iglesia, porque hay muchos pastores y profetas que están diciendo, amén, la iglesia va a entrar en una temporada de grandes avivamientos en las naciones y el despertar espiritual y la activación sobrenatural de Dios. Amén, así es. Pero también hay que tener en cuenta, y Dios me ha hablado, también el diablo se está moviendo y también el diablo está preparando cosas mucho más fuertes contra la iglesia, contra tú y yo y contra toda la gente. Todas estas cosas que te estoy diciendo, de todo este trabajo, del avance científico y tecnológico malévolo, diabólico, está tratando de comenzar a atrapar las nuevas generaciones.
porque son experimentos y son alteraciones que vienen aún desde antes de que el óvulo sea fecundado, desde el esperma del hombre, desde el óvulo de la mujer, desde ahí están comenzando a hacer transformaciones, para lograr que aún los mismos bebés cuando nazcan, ya nazcan con alteraciones genéticas, como superhombres. Entonces, fíjate que el diablo, así como el diablo ataca a las nuevas generaciones, viene un plan de salvación muy grande para las nuevas generaciones, y nosotros tenemos que estar muy apercibidos de esto, y tenemos que prepararnos. Si tú eres alguien que no es cristiano, que no ha conocido del Evangelio, que nunca ha leído la Biblia, que no tiene ni idea de quién es Jesús, ahora ya sabes quién es Jesucristo. Es tu Señor y Salvador y debes recibirlo ahora. No hay otra opción, no hay otra alternativa. Si estás enfermo, ninguna vacuna te va a salvar, porque aún hay vacunas que lo que se está preparando en muchos laboratorios son vacunas que en vez de hacerte el bien, lo que se está planeando es generar una crisis peor todavía. Entonces te invito para que ahí donde estás cierres tus ojos. Los hermanos de la iglesia que me están escuchando, mis hermanos en Cristo, en todas las naciones del mundo donde me estén escuchando, también quiero hacerles este llamado. Es tiempo de reaccionar, es tiempo de investigar acerca de lo que está pasando en las naciones, de salir de las cuatro paredes de la iglesia y entender que como iglesia nosotros no podemos permanecer metidos en un templo. Es hora de salir y es hora de conocer la realidad del país donde vivimos y de conocer la realidad de la situación mundial en la que nos estamos moviendo y hacia dónde vamos, para que cuando se manifieste el anticristo, cuando se manifiesten todas estas cosas que la misma palabra del Señor ha profetizado, no nos coja por sorpresa y no termine ninguno de nuestros hermanos postrándose delante del anticristo pensando que es el Mesías. Que Dios nos dé mucho discernimiento y por eso necesitamos mantenernos firmes en la fe. Oremos. Señor, declaro que esta palabra, que este mensaje llega a muchas personas, que trae convicción, y tu presencia, Señor, toca las vidas ahora. Por el poder de tu sangre preciosa, declaro, Señor Dios, que ellos comprenden que la Pascua no es simplemente una celebración religiosa judía, que es un significado profundo de lo que hiciste, de que la obra de expiación en la cruz del Calvario fue la Pascua más grande de toda la humanidad, y que el Cordero eres tú, que tú eres el único verdadero Cordero que el Padre aprueba, y que tú eres, oh Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, y que es a través tuyo que nosotros podemos salir de todo sistema de esclavitud de este mundo. Si alguno de ustedes allí donde está quiere ser libre y quiere comenzar una nueva vida, repita esta pequeña oración conmigo. Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que he sido pecador y que he sido rebelde. Hoy me arrepiento, vuelvo a ti mi corazón. Te pido, Señor, que me limpies con tu sangre preciosa, que escribas mi nombre en el libro de la vida, que me guardes para salvación. Te acepto como mi Señor y Salvador y te reconozco en mi vida como mi Rey. A partir de hoy quiero caminar por tus caminos y quiero comer del Cordero. Quiero que tú seas mi Pascua y quiero que tú seas el dueño de mi vida y también de toda mi familia, de mi casa. Amén. Que Dios les bendiga.